Conoce junto a la doctora Carolina Herrera lo último en tratamientos médicos, cuidados y prevención de enfermedades. Todos los lunes y viernes a las 10:30 horas en Salud para Todos. Solo por divoxradio.com. Y estamos ya en la conversación de lleno con nuestro invitado internacional de hoy, Joaquín Mateu Moyá. Él está en Valencia, en España. Estamos muy honrados, querido Joaquín, de tenerte hoy día de invitado aquí en Salud para Todos de Devox Radio. ¿Cómo estás? Lo mismo digo, muy honrado, estoy muy bien. Estupendo. Bueno, siempre nuestra primera pregunta es conocerte a ti como invitado. Joaquín, yo sé que tú eres doctor en psicología clínica y de la salud y que trabajas como docente en la Universidad Internacional de Valencia. Cuéntanos un poquito cómo fue que llegaste hasta este punto en tu carrera, qué fue lo que te derivó a la psicología clínica. Perfecto, sí, bueno, de toda mi vida creo que es una cuestión muy vocacional. Como persona he tenido un interés muy grande por ayudar a otros. Es así, es la realidad. Desde bien pequeño es algo que me ha llamado mucho la atención. Me ha gustado mucho la salud y por tanto eso hizo que en su momento tomara este cauce, ¿no? De dirigir mi carrera y el tiempo de mi vida a ayudar a personas que atraviesan por momentos de dificultades emocionales y también físicas. A lo largo de los años también he trabajado como psicólogo de la salud y eso ha hecho que pueda, en fin, conocer a muchas personas que atravesaban por momentos difíciles de enfermedades tan variadas como los distintos cánceres, enfermedades del sistema nervioso. Y en definitiva, poco a poco, con el paso del tiempo, lo que era un estudio de adolescencia y juventud se ha convertido en una pasión con la que orientar mi vida. Perfecto, y ahora yo creo que la humanidad entera necesita personas como tú después de, no sé si decir después de atravesar la pandemia, estando todavía en pandemia, hay que ser cuidadoso con las palabras. Nosotros hemos conversado en este programa de estrés muchas veces, pero quiero que ahora en tus palabras vayamos haciendo las definiciones. Primero, qué es estrés y luego qué es esto del síndrome de burnout que tú ya nos te vas a explayar. Primero estrés y luego qué es el burnout. Muy bien, perfecto. El estrés es una reacción de nuestro cuerpo, una reacción completamente natural. Todos podemos sentirla en algún momento de nuestra vida cuando percibimos que alguna situación a la que nos enfrentamos desborda nuestros recursos. Así que lo que hacemos es primero valorar la situación, tratar de hacer una fotografía objetiva de cómo esa situación es y posteriormente hacer una autoevaluación para tener en cuenta cuáles son nuestros recursos emocionales, sociales y a partir de ello deducir si nos es posible darle una adecuada respuesta o no. En el caso de que sintamos que no podemos darle respuesta, de que nuestros recursos son escasos, es cuando surge esa respuesta de estrés. Una Ya. respuesta de estrés que eventualmente se convierte en algo patológico. Cuando se convierte en algo patológico lo llamamos distrés y pone a prueba nuestro cuerpo de manera, digamos, muy profunda, nuestros recursos fisiológicos, nuestros recursos emocionales. Y si no hacemos algo para que la situación mejore, que nos podamos sentir más a gusto, también entramos en cierta etapa en la que corremos riesgo de sufrir problemas emocionales, entre ellos la depresión mayor o los trastornos de ansiedad. Perfecto. Y comentemos también, nuestros auditores, ¿cierto? Son gente joven, gente adulta que tiene que saber que esto del estrés puede tener consecuencias físicas de aumentar la glicemia, subir la presión, aumentar el pulso. O sea, hay un impacto sobre nuestra salud y sobre todo cuando esto ya se va sosteniendo en el tiempo. Y ahora coméntanos un poquito qué es esto del síndrome del burnout. Muy bien, el síndrome del burnout, también conocido como síndrome de estar quemado, es un trastorno que recientemente ha reconocido la Organización Mundial de la Salud como un trastorno específico de estrés que ocurre en nuestro entorno laboral. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en un lugar cuyas condiciones físicas no son las más propicias, por ejemplo, las temperaturas son extremas,
la distribución de los espacios no es la más adecuada, corremos riesgos físicos también, por ejemplo, de caernos o de tener cualquier otro tipo de percance, existe un riesgo mayor de sufrir este burnout. También cuando, por ejemplo, la comunicación con nuestros compañeros, con nuestros superiores, no es la más adecuada por un exceso de burocracia, por ejemplo, o cuando hay otro tipo de impedimentos que lo permiten, también aumentamos ese riesgo de sufrir burnout. Y por último, en aquellos tristes y lamentables casos en los que padecemos mobbing. El mobbing es un acoso laboral que puede ser muy variado, desde que nos hagan el vacío, esto es No que te nos saluden. Claro. exactamente, que no nos saluden, que nos ignoren, hasta cosas mucho más, digamos, agresivas o violentas que pueden ocurrir tanto en términos físicos incluso como emocionales. Claro, ahora este síndrome del burnout ya se conocía desde hacía décadas, pero yo tengo que enfatizar que como personal de la salud, yo soy médico intensivista, trabajo en una UCI, en los últimos años se nos ha, tal como dices tú, se nos han cambiado completamente las condiciones laborales, desde lo físico, que te tienes que vestir con una ropa plástica, poner la mascarilla, como hacer protocolos y ritos, ¿cierto?, de sanitización que le han cambiado a uno la percepción del bienestar laboral. ¿Ha habido un aumento de este burnout en relación a la pandemia? Sí, ha sido además por dos motivos fundamentales. El primero tiene que ver con los profesionales sanitarios, como bien dice. Son personas que en esta coyuntura histórica tan compleja que hemos vivido, pues han tenido que enfrentarse a una amenaza invisible e incierta, con pronóstico también muy oscuro o difícil de predecir, que era el propio coronavirus, ¿no? Durante este Así es. tiempo ha sido complejo, ha habido muchos casos de personas, médicos, enfermeros y otros profesionales, sobre todo de primera línea, que han visto con sus propios ojos muchísimas cosas, que han sufrido este burnout y que en los peores casos incluso ha acabado convirtiéndose en un problema emocional importante, como la depresión mayor que decíamos antes. Por un lado estaría esto, y por otro lado, aunque pueda parecer más inocuo, los profesionales que han tenido que cambiar y adaptarse al teletrabajo. Este teletrabajo ha supuesto cambios Sí, dramáticos, ¿eh? sí, Y sí. también ha surgido burnout como consecuencia de esos cambios y sobre todo por desconectarnos de nuestras relaciones sociales con los compañeros, con los amigos, con clientes y proveedores. Claro, y además agreguemos a eso que uno, de alguna manera, cuando salía a trabajar, se desconectaba un poco de la casa, pero ahora si estabas en la casa tenías que atender a los hijos, a las mascotas, hacer el almuerzo, pero además dar cuenta de las reuniones de trabajo, picando la cebolla, mientras uno cocinaba. Entonces empezó a existir esta dualidad o a veces triples roles que a uno lo agobian. Claro, y muy difícil es también separar nuestra casa, que es un lugar que debería dirigirse al ocio, a la familia. Sí. Vale, no pasa nada. Que debería dirigirse al ocio, a la familia, de lo que es nuestro propio trabajo. A veces el trabajo acaba, digamos, invadiendo este espacio y nos cuesta mucho más conciliar la vida personal y la vida profesional. Que, por cierto, también esas dificultades de conciliación son un motivo común de burnout. Ah, claro, porque, bueno, hemos situado el síndrome de burnout en relación a lo laboral, parte por ahí, pero afecta a todas nuestras relaciones interpersonales también. En esto, entonces, caractericemos un poquito desde lo físico y lo emocional. Este síndrome de burnout que literalmente la traducción es de, tal como tú dices, el hombre quemado, pero necesita tiempo para generarse. ¿Cuánto tiempo? Pues habitualmente entre un año y medio de estrés empezamos ya a experimentar problemas importantes. Hay un autor clásico que se llama Seeley, que nos habla de de una respuesta fisiológica de nuestro cuerpo cuando nos sometemos a estrés. Cada vez que a nosotros nos ocurre algo difícil, algo duro, nuestro cuerpo reacciona de manera muy abrupta, ¿no? Para tratar de adaptarse. Tras esto, compensa de alguna forma y somos capaces de mantenernos mucho tiempo bajo una situación de estrés más o menos intensa. Ahí nos puede doler la espalda, nos puede doler la cabeza, podemos tener molestias difusas, que a veces vamos al médico a preguntar qué puede estar pasando con nosotros y no obtenemos una respuesta clara, porque es que nuestro cuerpo está en ese estado de tensión.
A partir de ese momento, a medida que va alargándose la cosa, entramos en una fase de declive fisiológico que sería precisamente la última de todas las etapas en la que corremos ese riesgo de sufrir problemas emocionales y también, ¿por qué no?, como comentaba la doctora hace unos momentos, problemas físicos. Claro, y yo desde el punto de vista emocional creo que calificaría porque hay una sensación de irritabilidad, como tensión, desmotivación. En el fondo es como, me pasan las mismas situaciones en la UCI que cuando no habíamos pasado este COVID, pero ahora reacciono en forma más brusca o tal vez más como irritable. Eso ¿tiene expectativas en algún minuto de mejorar? Que ya vamos a ver si esto tiene cura o no tiene cura, pero ya es parte del síndrome, ¿no? Sí, 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 podemos hablar del síndrome. El síndrome en concreto, cómo se expresa, creo que es importante que nuestros oyentes también lo sepan y lo puedan conocer. Este síndrome se expresa según la autora principal que lo estudió, que se llama Christina Maslach, que sigue investigando mucho sobre esta cuestión. Tiene como tres caras muy importantes de las que debemos hablar para poderlo identificar en nosotros. La primera son las sensaciones, primero, de tristeza, sentirnos sin ganas de hacer demasiadas cosas, sentirnos también activados, esa irritabilidad también de la que estábamos hablando, puede formar parte de la tristeza en algunas personas, sobre todo cuando son adolescentes o bastante jóvenes puede ocurrir. Esto sería lo primero y más importante, que nuestro estado de ánimo ha entrado en una fase mucho más de declive del que solemos tener habitualmente. También el hecho de no sentirnos realizados, de que nuestro plan de vida, para el cual depositamos expectativas importantes en el trabajo, parece haber sucumbido de alguna manera. El trabajo no nos reporta nada que entendamos como significativo o de valor, es algo que hacemos por el mero hecho de hacerlo y porque tenemos también obligaciones que debemos atender. Económica, claro. Exactamente. La familia, a veces hijos, o un hogar que mantener la hipoteca, y en definitiva lo hacemos por no perder aquello bueno que hemos ido conquistando en nuestra vida hasta el momento presente. Y lo tercero es la despersonalización, que ocurre sobre todo al final, y es cuando de repente nosotros sentimos que estamos siempre irritables con los demás. Incluso utilizamos exabruptos para alejarlos de nosotros. Utilizamos algunas formas de violencia velada también. Por ejemplo, es cuando vamos a un profesional y le vemos que parece enfadado, hace mala cara y es que realmente no le apetece continuar trabajando. Ese sería el tercer síntoma y que se manifiesta sobre todo, como digo, en cierta violencia no siempre explícita, sino que la mayor parte de veces velada. Esto es bien intenso porque tú dices que esto tiene que tomar un tiempo para que califique, ¿cierto? Un año, pero nos hemos dado cuenta que en relación, y nuevamente reitero que hablo por la herida de ser personal de la salud, una parte se dividió de inmediato entre aquellos que no resistieron la incertidumbre de la salud y salieron con licencia y en el fondo los que resistieron son los que estaban ahí más expuestos, pero en este momento, cuando ya venimos como de vuelta, es que se nota en esta fila ya estos síntomas que los vamos a repetir, esta sensación de tristeza, de sentirse no realizado y esta despersonalización que describió Joaquín. Eh, ¿Esto tiene alguna prevalencia en la población? ¿Tienes alguna estimación de a cuántas personas afecta? Sí, aproximadamente a 1 de cada 7 personas que está trabajando en este momento. ¡Wow! Es muy prevalente entonces. Es muy prevalente, por supuesto, hay grados, hay personas que están empezando a sentirse ya, digamos, adentrándose en ese burnout y hay otras personas que lo llevan arrastrando muchísimo tiempo. Lo importante y fundamental es que seamos capaces de identificarlo en nosotros en caso de que nos ocurra para poder ponerle una solución lo más eficaz posible. Perfecto. Ahora aguanta, Joaquín, porque esto es súper interesante, pero vamos a ir a una segunda pausa musical y volvemos de inmediato. Desde Chile para el mundo. Divox Radio. Señal online.